Bueno, la idea de esta clase era hablar de patologías en enteroresonancia y enterotomografía. Vamos a enfocarnos en la enfermedad intestinal inflamatoria, que comprende a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Bueno, la enfermedad de Crohn, que es una patología crónica segmentaria que cursa con múltiples brotes intercalados por periodos de inactividad, afecta mayormente al intestino delgado, obviamente también puede afectar al colon, pero predominantemente afecta al ilion terminal. Se dan pacientes jóvenes entre la segunda y la cuarta década, y la tomografía, la enterotomografía y la enteroresonancia sirve más para diferenciar los procesos activos de los que no están activos, porque el tratamiento es diferente. El activo tiene un tratamiento médico, el inactivo tiene un tratamiento quirúrgico, también para valorar la extensión, las complicaciones y las respuestas al tratamiento. Y lo que permite es la valoración de la pared intestinal y todos los que sean los hallazgos extramurales. Bueno, vamos a empezar con todo lo que corresponda a las paredes del intestino delgado. Lo primero que vamos a valorar es el hiperrealce mural segmentario, que es cuando hay un aumento en la atenuación mural en la tomografía, y también hay un hiperrealce con el material de contraste en la resonancia, en un segmento del intestino delgado o del colon, en el caso que está afectado el colon, que no esté contraído. Es importante evaluar esto en intestino que no esté contraído. El realce se lo suele valorar mejor en la fase venosa, y podemos tener un realce simétrico, un realce estratificado o un realce asimétrico, simétrico homogéneo, asimétrico o estratificado. Bueno, el realce simétrico, que es bastante característico de la enfermedad de Crohn y que involucra más a lo que sea el borde mesentérico, como se puede ver en la primera imagen de un corte coronal de una tomografía. Podemos ver ese realce asimétrico que solo comprende una porción del intestino delgado. Se puede valorar bastante bien en el borde mesentérico y no en el antimesentérico. Predominantemente más se da en el mesentérico este realce. Después tenemos también acá en la tomografía, en la resonancia, este es un T1 con contraste, lo mismo, se puede ver ese hiperrealce simétrico que abarca al borde mesentérico. Con respecto al realce, al hiperrealce estratificado, que puede ser bilaminar o trilaminar. Bilaminar cuando el hiperrealce compromete a la cara interna. Acá se habla de cara interna y no de mucosa, porque histológicamente se dice que la enfermedad de Crohn en una etapa activa pierde la mucosa. Entonces se forma este realce bilaminar. Después también tenemos, acá se puede observar el realce trilaminar. Trilaminar en el caso de la resonancia, esto es un corte coronal de una resonancia un T1 con gadolinio, y se puede ver el trilaminar, donde va a haber ese hiperrealce de la cara interna, hiperrealce de la cara externa, que está interpuesto por esta hipointensidad que corresponde con el edema submucoso. Y con respecto al realce homogéneo, que se va a dar más, involucra más uniformemente a toda la pared, es como un realce más circunferencial, y en realidad es como bastante inespecífico, porque hay bastantes patologías que pueden provocar este realce. Es como inespecífico para la enfermedad de Crohn. Esto puede estar incluso en una isquemia o depósitos de colágeno, puede estar así puede presentarse de esta manera las paredes del intestino.
Pasamos al engrosamiento de la pared, que esto es, hay que saber valorarlo en asas que estén distendidas. Se va a medir la porción más gruesa que encontremos de ese segmento más distendido o del sitio que tenga mayor compromiso inflamatorio, y se lo va a subdividir en leve, cuando tiene de 3 a 5 milímetros, en moderado de 5 a 9 milímetros, y en severo ya cuando comprende mayor a 10 milímetros. En el caso de que tenga mayor a 15 milímetros, ya es bastante atípico que el Crohn se presente con ese espesor en la pared. Entonces, ya habría que sospechar otra patología, como ser alguna neoplasia, o incluso si es algo más, como más focal, o como formación de masa, digamos, ya hay que sospechar algo neoformativo. Se puede ver acá este es son 2 cortes de tomografía coronales, y se puede ver los diferentes engrosamientos de la pared. Acá es un poco más del estadio severo, cuando ya hay un engrosamiento mayor a 10 milímetros. Esto ya es una enterorresonancia. Bueno, con respecto al edema intramural, el edema intramural se va a identificar cuando hay una hiperintensidad en T2 con supresión grasa o también un valor bajo en la difusión. Y hay que saber diferenciarlo de la grasa intramural, que esto se da más en estadios crónicos. Y es mejor evaluado en la resonancia. Y se puede observar en estas 2 imágenes, como podemos ver, esta imagen más esa hiperintensidad, más en la submucosa, en la submucosa, esa hiperintensidad que corresponde con un edema intramural. Y bueno, en el caso de que sea un infiltrado graso y no sea edema, vamos a ver en la resonancia, en la supresión grasa se va a saber valorar. Y hay que saber diferenciar eso porque esto es más un signo de actividad, y cuando hay una infiltración grasa que me está produciendo ese aparente edema, es un estadio más crónico. Bueno, con respecto a las estenosis, que por definición es un estrechamiento luminal que se va a dar asociada a una dilatación de un asa proximal a la estenosis. Y cuando hablamos de estrechamiento nos referimos a que hay una disminución en el diámetro de la luz del intestino en un 50% con respecto al asa adyacente. Esto es un signo bastante característico de una inflamación activa, y la estenosis, en el caso de que haya una anastomosis entérica, es bastante importante mencionarlo porque son diferentes con respecto a las anastomosis nativas del Crohn. Bueno, acá también hay 3 subdivisiones donde tenemos la probable estenosis sin dilatación del asa, que significa menos de 3 centímetros, o sea, el asa adyacente, el asa proximal a la estenosis, como se puede ver en esta imagen, mide menos de 3 centímetros, que en realidad no significa que la estenosis no esté obliterando, sino que puede haber diferentes situaciones. Por ejemplo, que esta asa más arriba tengo alguna fistulización, y entonces a través de esa fistulización como que se está drenando el asa, entonces no se llega a dilatar. O también puede haber 2 fistulizaciones o más de una fistulización, digamos. Después tenemos, en este caso, que hay múltiples fistulizaciones, que da este signo característico que se denomina signo estrella o signo del asterisco. Con respecto a la estenosis, con una dilatación leve, ya acá vamos a encontrar que la dilatación del asa adyacente proximal a la estenosis va a medir entre 3 o 4 centímetros y genera este signo, como podemos ver acá está la estenosis, y genera este signo en el asa dilatada, que es el asa proximal a la estenosis,
genera el signo de las heces, que es como una fecalización ya por la naturaleza de la larga data que tiene, digamos, los desechos en el intestino. Parece como la materia que encontramos en el colon, por eso se le denomina fecalización. Después tenemos las estenosis con una dilatación moderada o severa, que ya va, el asa va a estar mayor a 4 milímetros, y ya sería mejor mencionarlo como una obstrucción del intestino. Acá está el asa, la estenosis, podemos ver que está un poco más dilatado en comparación. Acá hay otra, se ve bastante dilatado, incluso ya es algo obstructivo, fíjense que ya tiene un nivel hidroaéreo. Bueno, también tenemos las ulceraciones, que son como esas irregularidades en la cara interna, donde se introduce un poco del material de contraste oral. Acá sí, perdón. Acá están las ulceraciones, que es la irregularidad en la superficie interna, que esto no hay que, cuando a la hora de informar, no hay que informarlo como ulceraciones penetrantes, porque se puede confundir con la enfermedad penetrante del Crohn, o también con con patología vascular, digamos. Entonces el término penetrante no se suele utilizar en estas úlceras. Acá también en esta resonancia se puede ver las ulceraciones, donde cómo se se introduce el material de contraste oral. Bueno, con respecto a la difusión, en el caso de que haya una inflamación activa, siempre va a haber una restricción en la difusión y caída en el mapa DC, como se puede ver en esta imagen. Las saculaciones, que las saculaciones se van a dar más porque hay un acortamiento de lo que sea el borde mesentérico del asa, entonces se producen como estas saculaciones en el borde antimesentérico, esto se da más en aquellas patologías más crónicas, o también se puede dar porque hay dos estenosis adyacentes, entonces genera esta imagen que aparenta ser como una saculación, pero en realidad corresponde a una pseudosaculación. Y con respecto a la disminución en la motilidad, que esto más es valorado en la secuencia cine, acá muestro un videíto, que se puede ver cómo estas asas se ven con disminución en la motilidad con respecto a las asas adyacentes. Bueno, esos eran todos los hallazgos con respecto a las paredes del intestino. Ahora hay hallazgos mesentéricos, que vamos a tener desde adenopatías a edema perientérico inflamatorios, vamos a tener cambios en la densidad de la grasa adyacente, como se puede observar en la primera imagen. También vamos a tener la congestión de los vasos, que va a dar ese signo del peine tan conocido. Se puede ver perfecto acá en esta resonancia. Este es un T1 con contraste. Y también la proliferación fibrograsa, que era algo que ya de lo que habíamos hablado, tiene esta proliferación que va a rodear, digamos, a la asa afectada, se da más en los estadios crónicos y vamos a notarla, digamos, porque esta asa va a estar separada del resto de las asas, como se puede observar acá, que están desplazando las asas adyacentes. Todo esto es la proliferación fibrograsa. Y con respecto a la trombosis, que la trombosis o la oclusión venosa puede ser aguda o puede ser crónica. En el caso de que sea aguda, va a haber el trombo va a dilatar la vena, y en el caso de que sea crónica, la vena va a estar un poco más disminuido de su calibre, un poco más con ausencia del material de contraste, digamos, en su interior, y va a estar asociada a lo que sean los vasos colaterales. En este caso había como una estenosis de una de las venas iliocolónicas, más las colaterales que se puede ver
Perfecto, acá en esta, que está señalando, digamos, las puntas de flecha. Este es una tomografía con reconstrucción MIP. Otros hallazgos extraluminales, ya que comprometen fuera de la pared, tenemos los tractos sinusales, que los tractos sinusales son tractos de terminaciones ciegas que se van a extender más allá, digamos, de la serosa, pero que no va a ir a comprometer otro de los órganos. Se puede ver en la primera imagen que esta es un T2 y se puede observar ese tracto fibrótico, tracto sinusal, perdón, y tiene esa terminación ciega. No llega a comprometer otros órganos ni piel. Después tenemos las diferentes fístulas, donde vamos a tener una fístula simple, en el caso de que sea solo una. Las fístulas ya van a ir a comprometer otras superficies epitelializadas. Y en esta primera imagen podemos ver una fístula única, por ejemplo, enteroentérica, y acá ya vamos a ver múltiples fístulas que van a, enteroentéricas también, que van a generar este signo, ya que hablé anteriormente, que se denomina el signo de la estrella o el signo del asterisco. También vamos a encontrar masas inflamatorias, que va a ser como más una inflamación mesentérica, sin componente líquido sin como un componente líquido que se vea y tampoco de unos contornos bien visibles. Esto más bastante mejor valorado en las tomografías, donde se van a ver como una imagen con densidad de partes blandas, y en la resonancia va a haber una señal variable, pero va a estar bastante mezclado con la grasa. Sí o sí, todas estas lesiones que estoy mencionando tienen que estar en relación con el asa afectada, el asa que tiene el compromiso. Después también los abscesos, la típica imagen de un absceso, que es esa colección líquida que tiene ese realce de sus contornos con cambios en la densidad de la grasa adyacente, y también perforaciones intestinales, la perforación que vamos a ver burbujas aéreas en la cavidad. Bueno, lo último con respecto al Crohn, que tenemos 4 subtipos: el inflamatorio activo, el penetrante fistulizante, la estenosis o fibroestenótico y la reparativo regenerativo. El primero es el inflamatorio activo. Ya muchos de estos signos ya lo hablamos. Voy a ir mencionando algunos. En lo que sea la inflamación leve, vamos a tener úlceras aftoides o superficiales, como se puede ver en la primera imagen, esa discontinuidad en la pared, donde se introduce el material de contraste. También van malformaciones polipoides de las válvulas convinentes. Se puede ver en esta resonancia que esta es un T2 con supresión. Se puede ver como esta morfología polipoide de las válvulas. También una hiperemia mucosa, un realce parietal estratificados. Como podemos ver en esta imagen, ese realce donde podemos ver la hipercaptación del material de contraste. Estos son T1 con contraste, la hipercaptación en la capa interna y la capa externa superpuesta por esa hipointensidad. También tenemos, captación precoz del material, los vasos incurquitados que dan ese signo del peine, el edema de la grasa mesentérica, las adenopatías regionales. Y en los casos graves vamos a encontrar ulceraciones profundas y esta formación de como pseudopólipos que se va a dar por la irregularidad de la pared que genera estos pseudopólipos, se va a ver mucho mejor en una endoscopía. La enfermedad penetrante fistulizante, que son ulceraciones transmurales con fistulización o perforación intestinal. Vamos a tener fístulas activas, que es importante diferenciarlas de las fístulas que no están activas o fibróticas, porque las activas van a tener ese realce de las paredes. Y también podemos tener acá lo que sean los abscesos, los plastrones inflamatorios o afectación de las vísceras adyacentes. En la primera imagen vemos lo mismo que ya mostré anteriormente, esas múltiples fístulas enteroentéricas, dan el signo de la estrella, y en las segundas imágenes se puede observar, este es un
¿sí? Un T1 con contraste en la que se puede observar como ese trayecto fistuloso que está generando este absceso. La última parte, la estenosante o fibroestenótica, ya acá va a haber una obstrucción intestinal, va a haber una ausencia de la distensibilidad y la peristalsis, esto más va a ser evaluado en la secuencia CINE, el segmento intestinal va a estar fijo y estenótico, no hay engrosamiento parietal evidente, ni tampoco grandes cambios inflamatorios, y la estenosis, hay que saber también diferenciar una estenosis fibrótica versus estenosis inflamatoria, por también que la inflamatoria va a tener esos típicos cambios inflamatorios. Y también se van a producir las pseudosaculaciones. Acá podemos ver la primera imagen, como este engrosamiento de la pared, que se produce esta estenosis en las asas intestinales. Acá podemos ver mejor también cómo esta estenosis tiene esta hiperrealce con material de contraste. Lo mismo también, diferentes áreas de estenosis. En este caso hay dos estenosis, por ejemplo, que están produciendo esta pseudosaculación. Lo mismo, áreas de estenosis. Y por último, el reparativo regenerativo, que ya va a haber una atrofia mucosa con ausencia de las válvulas conniventes, los pólipos regenerativos, fibrosis o hipertrofia grasa de la mucosa, que va a dar el signo del halo. Va a ver acá, como se puede observar, este es un T1 con supresión, donde se puede observar que hay una hiperintensidad de la cara interna, hiperintensidad de la cara externa, y esta hipointensidad que corresponde con grasa, con la grasa en la submucosa. Esto es característico de lo crónico y hay que diferenciarlo del edema. Bueno, con respecto a la colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa se va a caracterizar por un patrón continuo de afectación de la pared intestinal, que eso es algo que la diferenciaba del Crohn, que el Crohn era segmentario. Comienza desde el recto y no hay evidencia de lesiones salteadas. Afecta predominantemente al intestino grueso, también puede extenderse hacia el ilion terminal, puede producir manifestaciones extraintestinales, en realidad son muy poco frecuentes de ver, y el principal diagnóstico se hace a través de la colonoscopía, pero hay algunas situaciones en las que no se puede avanzar en la colonoscopía, ya sea por tractos fibróticos o también el paciente no quiere someterse a esa clase de estudio. O hay una sospecha de perforación o hay un episodio, se sospecha de un episodio agudo severo. En esos casos es mejor hacer una enterotomografía o enteroresonancia. Bueno, ¿qué hallazgos imagenológicos vamos a tener? Algunos son parecidos a las enfermedades de Crohn, por ejemplo, el engrosamiento de hematoso parietal con esa hiperemia, la ingurgitación, vamos a ver acá también cómo se puede observar esa hipercaptación del material de contraste de la cara interna, ese engrosamiento de la pared de las asas intestinales, la ingurgitación también de lo que sean los vasos rectos, la restricción de la difusión, vamos a encontrar ulceraciones, pseudopólipos de regeneración, y en el caso de que sea una colitis ulcerosa crónica, ya va a haber pérdida de las autras, que va a formar ese famoso signo del caño de plomo, los aumentos de la distancia sacro-recto y un aspecto atrófico de la ampolla rectal. Acá podemos visualizar ese aumento en la pared, el espesor de la pared, con ese realce de la cara interna, y acá ya hay una afectación de una asa intestinal delgada, del ilion terminal. Y acá lo mismo, se puede observar el engrosamiento de la pared, ese realce, ese hiperrealce de la cara interna, y todos estos son los vasitos que están dilatados de los vasos rectos, que van a formar el signo del pain. Bueno, eso todo con respecto a las patologías con respecto a las patologías de la enteroresonancia y la enterotomografía. Algo que había quedado pendiente de la clase anterior, que es el protocolo de entero que usamos acá en la institución.
Esta es una resonancia que se hizo hace poco acá en el Borati, donde podemos observar la primera imagen, que es un SPIR, que se hace en cortes axiales, coronales y sagitales. La segunda imagen es un T1, también se hace en T1 con y sin, con contraste en cortes axiales y coronales. También tenemos un T2 SPER, que vamos a ver más lo que sea la señal del líquido, también en cortes axiales y coronales, la difusión, que no la puse porque estaba muy cortada, y la secuencia cine, que también es más para valorar cómo está el peristaltismo, si no hay algunas asas fijas. Esto con respecto al protocolo de Entero que se hace acá en la institución. La verdad que no varía con respecto a la teoría. Bueno, esto es una enterotomografía que también se hizo en un paciente de acá. Es un masculino de 27 años con proctorragia, dolor abdominal. Paso un videíto. La verdad que no hay ningún hallazgo patológico, solo paso para que se vea bien, para que se valore bien cómo está hecho el estudio. Hay una correcta distensión de las asas intestinales, se puede ver que no hay tampoco hay lesiones en el mesenterio. El recto en realidad acá tiene contenido propio, pero se puede ver bien la pared que no está engrosada. Estas son algunas imágenes coronales. Lo mismo, la buena distensión de las asas intestinales, la pared bien fina. Y este es un sagital, que lo coloqué más para ver lo delgada que es, digamos, la pared del colon, por más de que este tenga material propio, se ve bastante bien lo fina que es la pared del recto. Bueno, esto con respecto a un estudio normal. Después tenemos otro paciente de 32 años, masculino, que ya tenía diagnóstico de colitis ulcerosa. Paso un videíto. Este tenía compromiso de casi todo el marco colónico. Se puede ver cómo el marco colónico, las paredes están un poco engrosadas, sigmoides hasta recto. Ya voy a mostrar algunas imágenes fijas. Más acá, en comparación con el estudio anterior, ven que las paredes están un poquito más engrosadas. El engrosamiento que vamos a encontrar en la colitis ulcerosa no es lo mismo que las que se encuentran en el Crohn. Esta suele llegar hasta 7 milímetros. El Crohn suele ser un poco más engrosada la pared, más para tenerlo como referencia. Se ve todo el engrosamiento de la pared, del marco colónico. Este diagnóstico de este paciente se hizo por endoscopía. Algunas imágenes, el engrosamiento de la pared del colon descendente, acá más lo que sea el sigmoides, acá se puede ver bien todo lo que sea la dilatación de los vasos, la congestión vascular, que van a generar el signo del peine. Traté de hacer una reconstrucción pero la verdad como no tiene tanta interposición de grasa, no se pudo hacer bien la imagen, no se veía. Y acá más para ver el engrosamiento de la pared del recto. Bueno, eso es todo.